Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amada audiencia del Señor, que siempre estamos esperando este momento para poder llenarnos del Señor, para poder compartir la palabra de Dios, para poder terminar una semana en victoria, para poder terminar una semana en gloria. Aleluya, con nuestro Dios Todopoderoso. Quisiera, amados hermanos, que nos fuéramos rápidamente hacia el Antiguo Testamento y pudiéramos buscar en el primer libro de Crónicas. Gloria al Señor. Está en el Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, y vamos a buscar el capítulo 29. Es el último capítulo de este primer libro de Crónicas, y vamos a leer el versículo 19. Capítulo 29, versículo 19 del primer libro de Crónicas. Gloria al Señor. Dice así la bendita y santa palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y en la comunión con su Santo Espíritu. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Vamos a leerlo una vez más. Gloria al Señor. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Quisiera, amada audiencia, que inclinemos nuestro rostro y busquemos el favor de nuestro Dios a través de la oración, y podamos en este momento conectarnos con el Señor, conectarnos entre nosotros a través de su Espíritu Santo, y elevemos esta oración a nuestro Padre Celestial. Señor y Padre amado que estás en los cielos, una vez más, Señor, estamos agradecidos, glorificando tu nombre, Señor, dándote toda alabanza, toda gloria, todo honor, Señor, pues tú eres digno de recibirlo, tú eres digno, Señor, de exaltación, tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Señor amado, queremos suplicarte, Señor, rogarte en esta preciosa hora, que hables tú al corazón de nosotros, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla a nuestra vida, Señor. Oh Dios, para recibir, Señor, el consejo sabio que viene de ti, y podamos, Señor, no solamente escucharlo, meditarlo, sino llevarlo a la práctica, Señor, que es lo que a ti más te agrada, Señor amado. Oh Señor, siempre te pedimos, Señor, que tomes control del ambiente, toma control de las mentes, de toda la audiencia, Señor, de sus corazones, de sus vidas, de sus hogares, de sus familias, Señor. Reprende al enemigo, Señor, que quiera estorbar, o si ha estado estorbando, Señor, para que no vean esta meditación, Señor, repréndelo en el nombre de Jesús. Oh Dios, en tus manos de amor nos depositamos, en tus manos de amor, Señor, estamos en este momento. Gracias, Señor. Aleluya. Amada audiencia del Señor, hemos querido titular este tema: edifiquemos casa a nuestro Dios. Y el Señor traía a mi mente que es necesario que nosotros edifiquemos casa al Señor en este sentido, que cuando hablamos de una casa, nos vamos a bajar al plano terrenal. Para la mayoría de las personas,
Una casa es quizás quizás el bien más preciado que puedan tener. Quizás para algunos no, pero para la mayoría yo pienso que el obtener una casa propia, el tener una casa en la cual poder estar resguardado, en la cual identificarse al salir del trabajo hacia dónde voy, eso nos da cierta seguridad, nos da también un estatus, nos da también un sentimiento de pertenencia, que pertenecemos a un lugar físico en el aspecto, dijimos, terrenal. Nos da estabilidad, porque sabemos de que al salir del trabajo, al ir de viaje, al hacer cualquier cosa, uno sabe que tiene un destino fijo a donde uno regresar. No está uno que, bueno, ¿a dónde me quedaré? ¿Dónde iré? En esa inseguridad, sino que hay una seguridad, hay un hogar, hay una casa, digamos, una casa física en la cual nosotros nos vamos a resguardar, en la cual nosotros vamos a ella, pero esa casa tuvo que ser edificada, esa casa tuvo que ser construida, esa casa tuvo que ser preparada, esa casa tuvo que irse construyendo desde sus fundamentos hasta que se convirtiera pues en lo que nosotros tenemos como concepto de una casa. Y dentro de ella pues también nos sentimos dueños, reyes, que somos los reyes, los dueños de ese lugar. Ahí podemos nosotros actuar, tomar decisiones, que cambiar aquí, hacer esto, poner este cuadro en otro lugar, romper una pared, hacer otra, o sea, ahí tenemos todo eso, pero como dije al principio, pero para poder tener esa casa, tuvo que haber preparativos, tuvo que haber un acuerdo, si somos casados, de hablar, bueno, ahora que nos hemos casado necesitamos una casa, o a lo mejor hay quienes la compran antes, o ya tienen un plan para hacerlo. Casi siempre en los matrimonios, en las parejas, es lo primero que se busca. ¿Por qué? Porque se busca la seguridad. Pero para buscarla necesitamos ese preparativo, necesitamos que esa casa, tenerla bien adornada, tenerla bonita, tenerla fuerte, que no vaya a caer, porque pues nos protege de los elementos externos y también de los elementos internos. Entonces todos los que tenemos una casa, sea comprada o sea en alquiler, pero nos da seguridad. Pero como dije al principio, se necesitan preparativos, se necesitan ir poniendo las bases, se necesitan ir elaborando aquellas cosas para los cuales al final podamos decir, esta es mi casa, esta es la casa que con esfuerzo construí, que con esfuerzo pagué, que con esfuerzo hice, etcétera, etcétera. Al irnos, hermanos, al aspecto espiritual y ver este versículo que leíamos del primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 19, vemos el momento en el cual David está colocando a Salomón como sustituto de él, pues ya Dios le había aclarado y le había dicho a quién tenía que poner. Y David está haciendo una oración y está clamando y suplicando al Señor, pues él sabía que estaba a punto de entregar su vida. Después de esto, David fue llevado con el Señor más despuesito de eso. Pero ya David aquí estaba bien anciano y había vivido, había conocido a Dios, había caminado con Dios y se había dado cuenta que para edificarle casa al Señor no solamente era nada más por hablar. Y digo esto porque David nació en su corazón aquel anhelo de construirle una casa al Señor. Si usted es buen lector de la palabra de Dios, que espero que así sea, usted sabe que el rey David
Era un rey conforme al corazón de Dios, y cuando él ya estaba en su vejez, a él le vino en su corazón el construirle una casa al Señor. Pero mire cómo David, usted lo puede buscar después aquí más atrás. David se había hecho él su casa, una casa bonita, grande, la casa real. Pero en un momento él comenzó a pensar y dijo: ¿cómo es posible que yo tengo casa? Yo soy el rey de Israel, pero el arca de Jehová, porque ustedes saben, David no solamente era conforme al corazón de Dios, sino que amaba a Dios, amaba su palabra, amaba sus estatutos, amaba todo lo que significaba Dios. De hecho, aunque él falló, pero él se arrepintió y jamás nunca volvió a cometer el error que había cometido. Pero David, hermanos, se pone a razonar y dice: bueno, ¿cómo es posible que yo tengo casa y el Dios Todopoderoso no le hemos construido casa? Y el Señor le manda a un profeta y le habla el Señor a David y le dice: ¿cómo tú has puesto en tu corazón edificarme casa si todo lo he hecho yo? Aleluya. Si ni los cielos de los cielos pueden contenerme, dijo el Señor. Aleluya. Y así es. Oh, Dios es tan grande, hermanos, es tan gigantesco, nuestra mente no lo puede concebir, que Él nos da una idea y dice: ni los cielos de los cielos pueden contenerme. Cuando dice allá en el Evangelio de Juan de que todas las cosas por Él fueron hechas y que Él es el que sostiene todas las cosas, aleluya. Eso nos da una imagen de la grandeza de Dios. Pero Dios, hermanos, es tan humilde el Señor, que no desecha la oferta de aquel corazón de David, porque Él mismo dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Pero Dios amaba a David porque sabía que Dios lo amaba a él. Y el Señor le concede, pero le dice: pero una cosa nada más, no me la edificarás tú porque tus manos están manchadas de sangre, sino que el hijo tuyo, Salomón, él es el que me edificará casa. Aleluya. Y David aquí está orando y le dice, asimismo, siguiendo en la oración, dice: da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Mire, hermano, hermana, amigo que nos escucha, no podemos edificarle casa al Señor si no tenemos un corazón perfecto delante de Él. Y dice: pon en mi hijo Salomón corazón perfecto, corazón recto, para que guarde tus mandamientos. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ponga un corazón perfecto, no significa que no podemos fallar, no significa que no podemos, porque estamos todavía en la carne. Pero Dios pone aquel sentir, Dios pone aquello en nuestro corazón para que busquemos agradar al Señor en la perfección de Dios, en la perfección, en lo que mejor nosotros podamos hacer para el Señor. Porque si bien no lo dije quizás claramente al principio, pero lo voy a decir ahora, cuando decimos edifiquemos casa a nuestro Dios, me estoy refiriendo a edificarnos nosotros como casa de Dios. Porque si bien es cierto, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, porque lo dice claramente la Biblia, sino que Él dice que nuestros cuerpos han venido a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser edificado como una casa bonita, una casa elegante, una casa fuerte, una casa grande, una casa bien establecida, una casa en la cual el Espíritu de Dios se sienta bien en ese lugar. Nosotros a veces nos
esforzamos por tener nuestra casa, que toda la gente se admire, y no está mal. Pero nos olvidamos de edificar la verdadera casa, que es nuestro templo. Y no me refiero al cuerpo así, de ejercicio ni nada de eso, sino que me refiero a que cuando el Señor venga a morar en aquella casa que somos nosotros, se sienta cómodo en ella, se sienta que está habitando un lugar limpio, un lugar santo, un lugar perfecto para Él. Como aquí David había deseado en su corazón hacerle esa casa al Señor, y con esfuerzo él había acumulado oro, había acumulado plata, había acumulado, dice la Biblia, que había acumulado plata, oro y bronce como piedras. Increíble. Si eso lo hizo David para algo externo, nosotros tenemos que hacerlo para lo interno de nosotros, para con el Señor. Y mire por qué David pide al Señor que le dé a su hijo corazón perfecto. Dice, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas que tiene que hacer, todo lo que tenemos que hacer en el día, todo lo que significa nuestra vida, todo lo que es nuestro mover, nuestro accionar en diferentes campos, en el trabajo, en la vida, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como trabajador, como jefe, etc. Que lo hagamos guardando sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Y entonces dice, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos, que ya los expliqué. Gloria al Señor. Hay dos puntos claves, hermanos, amigos, para comenzar a edificar esa casa. No voy a hablar de todo lo que necesitamos para edificarla totalmente, pero quiero dar dos puntos importantísimos para poder dar esos pasos de edificación, de nosotros hacerle casa al Señor. Y ya lo dije, cuando hablamos de eso nos referimos a nosotros, los cuales tenemos el Espíritu de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. El primero de ellos, el primer elemento, es el temor a Dios. ¿Por qué razón? Vaya conmigo a un versículo muy conocido. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire, para poder edificar la casa se necesita sabiduría, se necesita inteligencia. Pero para poder tener esa sabiduría, el principio de esa sabiduría es el tener temor a Dios. Y dejémonos de aquello, amados hermanos pastores, de decir el temor reverencial, que no sé qué. No, hermanos, la Biblia habla claramente que debemos de andar en temor delante de Dios. La misma Biblia dice que no le temamos al hombre, que lo más que puede hacer es matar el cuerpo. Si no, dice, temámosle. Ahí está hablando de un temor, de un miedo, de un temor. Dice, a aquel que aún después de muerto puede echar tu alma al infierno. Eso no es solamente un temor reverencial. Eso es un temor verdadero, reconociendo quién es Dios. ¿Por qué es importante el temerle a Dios? El temor a Dios se ha perdido. Y por eso muchos hermanos y hermanas en las iglesias no han podido edificar su casa. No han podido dar un buen testimonio. No han podido caminar en el Señor y poder resistir los embates del enemigo. Perdón. Y caminar
y crecer en Dios. Muchas cosas. Primeramente porque ha faltado lo más básico de lo básico. Y es temerle a Dios. Temerle a Dios. Porque Dios hay que temerle, hermanos. Veamos primeramente. Dijimos que porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué debemos de temerle? Ahí mismo en Proverbios, adelántese al capítulo 10, versículo 27, mire. Cuando usted y yo le tememos verdaderamente al Señor, Dios hace que nuestros días se alarguen sobre la tierra. Véalo conmigo, mire. Proverbios capítulo 10, versículo 27 dice: el temor de Jehová aumentará los días. Y mire lo que dice el contraste: mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué? Porque no le temen a Dios. Porque actúan, hacen la maldad porque no le tienen ningún temor a Dios. Ningún respeto a nada. Pero cuando uno le teme al Señor, Dios aumenta nuestros días sobre la tierra. Mire, el temerle al Señor aumenta los años de vida. Yo le digo una cosa. Dios, cuando nosotros venimos a este mundo, ya el Señor tenía determinado el día, la hora, el momento en el cual moriremos. Pero cuando le servimos al Señor con temor, el Señor aumenta esos días. El Señor cambia eso porque Él es Dios y Él aumenta nuestros días sobre la tierra. Aleluya. Igual es cuando nosotros no le tenemos temor a Dios y vivimos nuestra vida por vivirla. Y vivimos nuestra vida en la locura de lo que se vive hoy. Dios acorta. Ya tenía un día determinado y Dios acorta los días. Si aquí dice que aumenta los días es porque había ya un día establecido y Dios puede aumentar o acortar nuestros días sobre la tierra dependiendo si le tememos a Él o no. Muy importante y de bendición para nosotros temerle al Señor porque Él aumenta nuestros días. También ahí mismo el proverbio 19:23. Si va conmigo, por favor. Proverbios 19:23. Si lo tiene ahí. Gloria al Señor. Mire cómo dice. El temor de Jehová es para vida. Aleluya. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Cuando nosotros le tememos al Señor, viene paz a nuestro corazón. Viene tranquilidad a nuestra vida. Mire, que cualquiera puede decir, oh, es que va a andar viviendo con miedo. No. Cuando le tememos al Señor, Dios manda paz y tranquilidad a nuestra vida. Porque el temerle a Dios es para vivir, para la vida. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo también al Salmo 119. Vamos a leer el versículo 165. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vaya conmigo. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Salmo 119, versículo 165. Mire cómo dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Aleluya. Y no hay para ellos tropiezo. O sea, cuando nosotros
le tememos a Dios, hermano, amigo, viene paz a nuestro corazón. Y con ese temor comenzamos a guardar la ley del Señor. Vaya conmigo ahí mismo, Salmo 119, pero ahora vamos a leer el versículo 161. Dice la segunda parte: pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros le tememos a Dios, nosotros guardamos su palabra, pero cuando guardamos su palabra, no pecamos. O sea que cuando usted y yo le tememos al Señor, guardamos nuestra vida de no pecar, porque sabemos que si pecamos, le estamos ofendiendo. Que si pecamos, estamos transgrediendo la ley de Dios. Que si pecamos, estamos manchando la relación entre Dios y nosotros. Por eso decía al principio, amigos y hermanos, que muchos que tienen inclusive años de estar en el Evangelio, de estar en una iglesia, han vivido sin temor a Dios y por eso vuelven a pecar y por eso dan mal testimonio y por eso viven ofendiendo a la gente y por eso no hay un cambio en ellos, porque no ha habido el fundamento básico de su casa para Dios, de tener temor a Dios, que es lo principal. El temor de Dios nos da paz, el temor de Dios nos da tranquilidad, el temor de Dios no nos hace pecar, aleluya, nos guarda de pecar cuando nosotros le tememos al Señor, aleluya, y nos hace también amar a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vaya conmigo ahí mismo, Salmo 119, vamos a leer del versículo 166 al 168. Mire cómo dice: tu salvación ha esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Cuando le tememos a Dios, damos testimonio que amamos al Señor, porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos ese respeto, ese temor que se merece nuestro Dios, de no ofenderlo, de no agraviarlo, de no hacer que por nuestra vida se burlen del Señor. Porque muchos permiten con su testimonio que los que no conocen a Cristo no lleguen o hablen mal del Evangelio o de Cristo inclusive. ¿Por qué? Por el mismo testimonio de aquel hermano, aquella hermana que no se guardó con temor para Dios. No puso esa base en su casa para que el Señor pudiera venir a habitar de una manera que nos diera paz y tranquilidad en el corazón. Aleluya. Hay otra cosa más que quiero mencionar. Vaya conmigo a Isaías capítulo 8, versículo 13. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, el temerle a Dios nos santifica. ¿Quiere buscar santidad? Témale a Dios. Pídale al Señor, dígale: Señor, porque es un don el temerle a Dios, si no lo sabía. Es un regalo de Dios. Dígale: Señor, pon temor tuyo en mí, para amarte, para respetarte, para santificarme, Señor, delante de ti. Aquí lo dice claramente Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aleluya. Gloria al Señor. Qué lindo. Eso podemos decir, amada audiencia, que es la primera base que debemos de
de tener nosotros para edificarle casa al Señor, para que nuestro templo, que es morada del Espíritu Santo, sea agradable al Señor. Que pongamos temor en nuestro corazón al caminar delante del Señor. Por eso allá en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice: andad con temor y temblor delante del Señor. Con temor y temblor. Sí, hermano. No es como han dicho muchos, que es que por no ofender a la gente, que es que temor reverencial. No, hay temor reverencial, pero la palabra nos exige que andemos con temor y temblor. Mira, aquí dice Isaías 8:13, que el Señor sea nuestro miedo, nuestro temor. Y ya dijimos que cuando le tememos, guardamos sus mandamientos, nos santificamos y viene paz y tranquilidad a nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor. Porque no es como en lo humano, hermano. El miedo humano es diferente. El miedo humano es de muerte. El miedo humano es porque algo malo nos va a suceder. Pero cuando le tememos a Dios, cuando nuestro miedo es Dios, Dios no actúa como lo humano. Dios manda paz y tranquilidad a nuestra vida. Y eso nos santifica delante del Señor. Un fundamento fuerte para edificar casa a nuestro Señor, amados hermanos. Veamos el segundo punto y último. El discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es tener entendimiento. Eso significa discernimiento. Tener entendimiento, tener inteligencia. ¿Sabía usted que también eso es un don de Dios? El discernimiento, el poder tener el entendimiento, la inteligencia para vivir delante del Señor. Perdón. Vaya, gloria al Señor. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 14:4. Vaya conmigo, aquí lo estoy buscando yo también. Salmo 14:4. Gloria al Señor. Mire cómo dice aquí. Dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Fíjense bien. Todo aquel que hace la maldad, dice aquí la palabra, que no tienen entendimiento. Y cualquiera me podrá decir: no, mire, si los malos son unos grandes inteligentes. Si son inteligentes para hacer lo malo, sí, en lo humano. Pero eso da a demostrar que no tienen la verdadera inteligencia. La verdadera inteligencia, el verdadero entendimiento es el discernimiento que viene de Dios, que es discernir entre lo bueno y lo malo, pero no de una forma arbitraria, sino reconociendo la palabra de Dios, que ella es la que nos dicta y la que nos dice qué es lo bueno y lo malo. Eso es tener discernimiento, poder distinguir lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso dice aquí en este salmo que el impío no tiene discernimiento, no tiene el entendimiento, no lo tiene, porque necesita al Espíritu de Dios para poder tener el verdadero entendimiento, la verdadera inteligencia, el verdadero discernir. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo también, por favor, a Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Miren cómo dice aquí, el Señor, Él está pidiendo Hebreos capítulo 5, perdón hermanos, me equivoqué acá. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Mire cómo dice,
En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, cuando uno tiene discernimiento de Dios, es una prueba totalmente que nos hace ver que hemos crecido en el Señor. Quiero decir algo y aclarar algo. Esto es importante, especialmente para los que tenemos iglesias, los que somos pastores. A veces usamos malas palabras, hermanos, por el uso. Y cuando queremos que vengan más miembros a la iglesia, decimos, tenemos que crecer. Ese es un error. Eso es multiplicarse. Crecer es crecer a la estatura de Cristo. Crecer es que nosotros vayamos madurando, pareciéndonos cada día más al Señor Jesucristo. La base, el temor, y después el crecimiento. El crecimiento para la casa del Señor es con discernimiento, con entendimiento, con inteligencia de Dios, reconociendo el bien y el mal para saber actuar correctamente. Aquí habla el escritor de los Hebreos que el que tiene discernimiento ejercitado en el bien y el mal está demostrando que come alimento sólido, que es un maduro en el Señor. En el Señor. Aleluya. Hay, bueno, hermanos que realmente a veces da un poco de lástima, hermanos. Cuando vienen y preguntan, hermano, y será bueno que me ponga camisa o camiseta. Hermano, con 10 años en el Evangelio, si eso no lo salva, no le hace ni le quita. Eso es inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos edificado nuestra casa como debe de ser para el Señor, con un discernimiento, o sea, un entendimiento, una inteligencia espiritual basada en la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Aleluya, Señor. El discernimiento es símbolo de madurez espiritual. Vaya conmigo, por favor, a Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Mira, aquí hay otro ejemplo. Y quien dijo esta palabra fue el gran sabio Salomón, del cual tomamos al principio el versículo base. Dice, el que guarda el mandamiento, Eclesiastés 8:5, no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne. Mira, ahí está. Discierne el tiempo y el juicio. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a aquellos hipócritas: vosotros sabéis distinguir los cielos, si va a llover o no va a llover, si va a nevar hoy o no va a nevar, pero no sabéis distinguir el tiempo de vuestra visitación ni los juicios que están alrededor? Eso solamente lo hace el corazón sabio, y el sabio ya vimos que es el que le teme al Señor y discierne, porque tiene la inteligencia, el entendimiento correcto del Espíritu Santo. Aleluya. Qué lindo el Señor. A través, hermanos, del discernimiento percibimos la voluntad de Dios. A través del discernimiento detectamos las trampas del enemigo. Detectamos cuando el enemigo quiere poner trampas, a través inclusive usando a veces a los hermanos que no están edificando bien su casa, que no han madurado en el Señor. Pero cuando uno es maduro en Cristo, cuando uno tiene discernimiento, hermanos, uno puede detectar, como decimos allá en mi país, detectamos la cola del diablo, se la vemos, se la alcanzamos a mirar, para poder actuar antes de él.
¿Se recuerdan de Eliseo? Cuando Eliseo estaba iba donde el rey y le decía los planes del enemigo. Porque Eliseo tenía discernimiento espiritual. El Señor le daba el discernimiento, él entendía desde antes, conocía. Dios le hacía conocer a través del discernimiento lo que el enemigo planeaba. Y se lo decía al rey. Mira, no hagas tal cosa porque el enemigo va a ir por tal lugar. Y aquel rey no lo hacía. Y llegó tanto que aquel mal rey se turbó y dijo, aquí hay un enemigo, aquí hay alguien infiltrado entre nosotros. Pero no era eso, era Eliseo, el siervo de Dios, que había edificado su casa con temor a Dios y con discernimiento del Espíritu Santo, de una manera tan sólida que Dios hasta le mostraba los planes del enemigo por anticipado. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, es necesario que edifiquemos casa a nuestro Dios. Pero el Señor ha querido con este pensamiento, hermanos, con esta meditación, que nos examinemos a nosotros mismos. Tenemos esas bases. Hemos edificado una buena casa al Señor. Mire, la casa, si no está bien edificada, derríbela, bótela. Y comencemos a edificarla nuevamente. Comencemos con el temor de Dios, que es la base principal, hermanos, para poder guardarnos en el Señor y hacer la obra de Dios que a Dios le agrada. Porque a Dios no le agrada la cantidad. A Dios no le agrada ni le impresionamos con lo que hagamos. Le impresionamos y le agradamos cuando lo que hacemos lo hacemos con temor a Él. Entonces Él se agrada y recibe aquella obra que hemos hecho para el Señor. Cuando lo hacemos con discernimiento. Amados hermanos, les invito a que pidamos al Señor en nuestras oraciones. Pida estos dos dones, hermano. Dígale al Señor, Señor, dame temor y dame discernimiento, Señor amado, para poder tener una buena base y edificarte una buena casa en mí, para tu presencia divina en mi vida, Señor, y así poder vencer y poder detectar desde antes las trampas del enemigo y poder siempre salir adelante vencedores. Por eso la palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero cuando hemos edificado una casa al Señor con bases sólidas, amados hermanos y amigos, quisiera invitar a aquellos que no conocen a Cristo, pero que a través de esta palabra el Señor ha tocado sus vidas, ha tocado sus corazones. Yo les invito a que entreguen su vida a Cristo en esta hora, a través de esta meditación. Comienza a edificar casa al Señor, pero para eso el primer paso es reconocer que somos pecadores. Reconocer que solamente a través de Jesucristo hay salvación y no a través de nada ni nadie más. Le invito, si usted no conoce a Cristo, a que cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Señor y Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, Señor, reconozco que he vivido en maldad, que he vivido lejos de ti, que no te conocía, Señor, que no había temor en mí para nada. Pero ahora, Señor, tú me has mostrado que es necesario que haya temor, pero un temor hacia ti, un temor verdadero, un temor para no pecar, un temor para no ofenderte. Diga conmigo, Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, de toda maldad. Purifica mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero.
Ven, Espíritu Santo, a morar en mi corazón hoy. Séllame, que soy de tu propiedad. Y ayúdame a edificarte una casa en la cual tú te sientas cómodo desde hoy, desde este momento. En el nombre de Jesús. Amén. También quiero orar por los hermanos, los que ya tenemos a Cristo. Y quizás en esta hora el Señor nos ha hablado de que debemos edificarle casa a Él, pero una casa en la cual Él se sienta agradable, Él se sienta confortable. Amado hermano, hermana, cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor y Padre amado que estás en los cielos, mira a mis hermanos en Cristo, Señor. Quizás comenzaron caminando bien y por alguna razón se desviaron, Señor. Por alguna razón no han madurado en ti. O algunos quizás se han alejado, han pecado, están lejos de ti. Quizás otros están ahí en la iglesia, pero no han puesto estas bases para que tú te sientas cómodo en ellos. Señor, mis hermanos te piden perdón en esta hora. Perdónales, límpiales, purifícales, Señor. Tenemos abogado a ti, oh Jesucristo, delante del Padre, que tú le dices, Señor, aquí está mi sacrificio, mira mi hermano, mi hijo, Señor, se está arrepintiendo. Siga orando, yo voy a orar por ustedes. Señor, quiero pedir que mis hermanos puedan edificarte casa como a ti te agrada, Señor, con temor y discernimiento. Oh Dios, que esas bases podamos ponerlas, Señor, en nuestra vida diaria, Señor amado, para caminar agradándote en cada momento, para que tú te sientas bien en este cuerpo que es templo tuyo, Señor, y morada del Espíritu Santo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya. Un saludo desde Wisconsin a todos ustedes. Un abrazo de parte de mi familia, de mi amada esposa, mis hijos, los hermanos de aquí de Iglesia Joshua. Les amamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.